En este capítulo hablamos sobre la atracción de metales no acerados, sobre el cobre, el bronce y el aluminio. Aquí tenemos un poco de introducción, metales no acerados, el cobre, detalles del costo, uso del cobre en la construcción, electricidad, agua potable y otros, aluminio, lo mismo, bronce. Aquí también nuestro objetivo es determinar las propiedades mecánicas de estos materiales. Se utiliza una máquina universal, un calibrador de apreciación de una capacidad de 20 centímetros y apreciación de 0.02 milímetros. De formímetro, una apreciación de una centésima de milímetro. Máquina universal, calibrador y este es el deformímetro. Esta, como pueden ver, es la tabla que hemos utilizado, la carga que resiste el material, la deformación, la longitud, que en este caso se va a mantener constante para hacer la gráfica de deformación de esfuerzo versus deformación. Tenemos la sección transversal, eh, el diámetro, el área, el esfuerzo, la deformación específica. El esfuerzo, recordemos que es la fuerza aplicada en Newton sobre el área de la sección transversal. La deformación específica, en cambio, es la deformación en milímetros sobre la longitud de medida por 100%. Y tenemos estos diagramas, en este caso para el cobre. Y obtenemos otros diagramas también para el aluminio, el bronce, y podemos ir comparando los gráficos. Clase 13. 14. Aquí hablamos sobre el proceso de carga y descarga en acero laminado al calor. Como podemos ver, aquí tenemos dos barras de acero, dos probetas de acero, y aquí está una barra que se ha roto. Nos dice aquí, la consulta fue sobre los procesos de carga y descarga en aceros laminados al caliente. Qué pasa con su módulo de elasticidad, qué pasa con el límite de elasticidad, la deformación, las gráficas, la resistencia elástica, la tenacidad, la energía, la histéresis y las ilustraciones. Pero prácticamente en esta unidad lo que se pudo rescatar fue que cuando un material acerado se somete a un proceso de templado, es decir, cuando se lo somete a un calor extremo y, y después se lo enfría con acetona y un poco de hielo, el material aumenta sus ciertas propiedades mecánicas porque los cristales se reducen. Y por esta cuestión, el módulo elástico, que es el módulo elástico que viene a ser una constante de proporcionalidad en la cual el material se mantiene eh, regido a la ley de Hooke, pues aumenta. Así también aumenta el límite de fluencia y el límite de proporcionalidad, lo cual le da un mayor comportamiento mecánico elástico, pero esta ganancia de algo siempre se contrarresta con una pérdida de otra cosa. En este caso, él ganó este, una propiedad mecánica en su módulo de elasticidad, pero se reduce lo que es su deformación específica. Es decir, ganó mayor resistencia, pero perdió un poco de deformación. Por lo cual su elongación también ha disminuido, que viene a ser el porcentaje de deformación específica hasta donde el material se rompe.
Estos fueron los materiales utilizados: compás de porcentaje, con capacidad del 50% y a una apreciación del 1%. Estas son probetas laminadas al calor. Esta es la tablita, que es la misma tabla de las anteriores. Aquí, como podemos ver, tenemos los diagramas de esfuerzo de formación. Tenemos que esta parte de aquí se llama una zona elástica, esta parte de aquí es una zona plástica en la que el material no recupera su deformación. Cuando se somete a un proceso de carga y descarga, el material, cuando se somete a un proceso de carga y descarga en esta gráfica, por ejemplo, se retorna a la zona elástica, mientras que en este caso eh, tiene una deformación y se recupera cierta elásticamente un tanto por ciento. Mientras que acá se carga, se descarga y se vuelve a cargar. Es un proceso de carga, descarga y sucesivamente. Pero esta partecita de aquí, que es la parte que se recupera. Como podemos ver, el material llegó acá, pero se recuperó esto. Es un material elástico plástico, más plástico que elástico. Bueno, el estresis ya hemos hablado, es la energía que se disipa o que se pierde en ese proceso de carga y descarga. Una gráfica de la atracción del acero laminado al calor. Módulo de elasticidad de carga y descarga. Este es otro proceso de carga, descarga, pero en la zona, en estado 2, en la zona de bueno, me parece que es hasta la zona de fluencia. Tenemos una deformación plástica y deformación elástica, que es la recuperación. Recuperación elástica sería. El material es bueno, aquí es otra gráfica. Y bueno, el material es un elemento que siempre recuerda cuando fue, en donde fue, como quien dice, estirado, porque cuando lo sometemos a un proceso de carga y descarga siempre el material se recuerda de lo que fue en ese proceso que fue efectuado eso. Entonces ya el material pierde ciertas propiedades cuando se somete a eso. Conclusiones. Y abril 14, en la clase número 15, la 16. Bueno, aquí hablamos sobre modificación de las propiedades del acero cuando se somete a calor. Eso es lo que les hablaba anteriormente. Se elevan las temperaturas de este material y se lo enfría con acetona y un poco de hielo y ya aumentamos ciertas propiedades mecánicas como es el módulo de elasticidad y otro tipo de cosas. Acciones térmicas del acero, revenido del acero, recocido del acero, acero inoxidable. Estas cosas son importantes, ¿no? De consultar. Templado del acero, para que se lo realiza, procesos, tipos, porque hay diferentes cosas, ¿no? Hay el templado, el revenido y el recocido del acero, que son cosas muy diferentes, y eso todo depende de la estructura del cristal, en cómo se va desarrollando, porque hay cristales más pequeños, más grandes, y tienen diferentes propiedades mecánicas, ¿no? El acero inoxidable,
los materiales que hemos usado en esta práctica, que son por lo general los mismos materiales. Aquí los probetas de acero laminado al calor. Aquí están las herramientas para el proceso de laminado. Las pinzas. Tenemos la misma tabla de siempre. Hacemos el diagrama para conocer sus propiedades mecánicas. Bueno, hay dos, ¿no? La una es cuando antes de someterse al proceso de laminado al calor, que es esta, la probeta normal, y la otra probeta que ya fue laminada, ¿no? Como podemos ver aquí, esta parte de aquí, el módulo de elasticidad y sus límites de proporcionalidad y elástico son los que aumentan. Sí, estos aumentan en comparación con la probeta normal, pero disminuye un poco su deformación o su elongación. Aquí tenemos una elongación del 15%, mientras que acá una del 19%. ¿Se dan cuenta? Nada se da gratis en la vida. Por ejemplo, aquí ganó una propiedad mecánica, pero perdió otro rasgo, que en este caso fue la elongación. ¿Sí? Ganó esto y perdió deformación en ese proceso de templado. Aquí podemos ver comparar las dos probetas. Bueno, siempre hay errores, ¿no?, en las prácticas. Pero aquí, por ejemplo, este de aquí tendría que haber sido un poquito mayor por acá, pero anteriormente sí se entiende la idea que les traté de explicar. Entonces aquí tenemos conclusiones y todo eso sirve para poder entender un poco más de esto. 16, 17. Hablamos sobre el flujo plástico, de dureza, impacto, flujo plástico, el creep. Bueno, esto del flujo plástico o creep es prácticamente de que no importa si nosotros, bueno, nosotros tenemos un material en una construcción, digamos, puede ser una viga, y no importa que no le estemos sometiendo a carga. El material, el material se va a deformar continuamente en su transcurso de vida, sin importar que se le aumente o no una carga. ¿Por qué? Porque la acción de la gravedad hacia la Tierra produce que el material se pandee. Y ese pandeo se lo conoce como flujo plástico o creep, que es prácticamente, no hay la necesidad de agregarle peso para que el material se deforme. Esto es una deformación por esfuerzo constante. Y aquí está. En el tiempo el esfuerzo se mantiene constante. Y en ese tiempo pues se desarrolla lo que es una deformación por creep. Aquí inicialmente existe una deformación en un tiempo. Se produce una deformación por creep y después de un tiempo existe una recuperación por eso. Aumento continuo de la formación en función del tiempo, bajo de acción de esfuerzo constante en el interior e inferior al elástico. El creep aumenta con la temperatura, en metales, en el hormigón. En metales, al incrementarse la temperatura, pueden mejorar su deformación y seguir deformándose considerablemente conforme transcurre el tiempo. El flujo plástico ocurre en condiciones normales de temperatura y únicamente bajo la acción de cargas constantes e inferior al límite elástico. Ocurren decenas de años. Etapas del flujo plástico. Tenemos el flujo primario, flujo secundario, flujo terciario. Primario, secundario, terciario.
Efectos del flujo plástico. Afecta a algunos tipos de estructuras. Hormigón, losas, estructuras metálicas. Hay que considerar eso en el diseño. En ensayo de artículo polietileno. Efectos del flujo plástico con el hormigón, por ejemplo. Deformación elástica. Este es el creep. Se recupera un poquito. Se recupera un poco. Y aquí está. Y este de aquí es el creep irreversible, ¿no? Es que cuando se somete, por ejemplo, en el concreto se somete a una carga constante, experimenta una cierta deformación por flujo constante. Y cuando se retira esa carga, pues se recupera un poco y, y con el tiempo pues experimenta cierta recuperación del creep, lo cual ya es irreversible. Flujo plástico. Acá hablábamos de que en la Universidad Central hay, por ejemplo, unas estatuas. Bueno, había antes unas estatuas que estaban sobre esa estructura metálica y esto se estaba deformando. Era un esfuerzo constante, producía una deformación por creep a lo largo del tiempo. Los factores que influyen en el flujo plástico, en el creep, el contenido de humedad en el hormigón. Si el hormigón está seco, hay un creep pequeño. Altos esfuerzos inducen a la falla. Aumenta la temperatura, reduce el creep. La calidad del hormigón también reduce el creep. Existen normas sobre esto en el ensayo ASTM 139, en el C512, son sobre los estándares y métodos de creep en el concreto y en compresión. Hablamos también sobre la dureza. Prácticamente nosotros también podemos determinar las propiedades mecánicas de un material a partir de la dureza, que es prácticamente con un identador, una pequeña puntita, se le hace una pequeña muestra, un pequeño hueco a la probeta y podemos determinar muchas propiedades mecánicas del material sin ocasionarle tanto daño. Es en lo que hemos avanzado actualmente y existen durezas de resistencia de material al ser rayado. Existe una escala MOS para los muebles, pisos, paredes, etc., que mide la dureza del material. Por ejemplo, la escala más alta es la escala del diamante, porque es la que más resiste. Material de deformación elástica, plástica localizada, superficie, pequeña indentación, rayado, cierta dureza necesaria para ciertas partes o piezas. Por ejemplo, en este caso, cuando se aplica una indentación en un material y se produce una pequeña y con un cierto esfuerzo, con una cierta carga, se produce una pequeña hendidura, un pequeño hueco, pues quiere decir que el material es duro, lógicamente. Mientras que si se deforma con la misma carga más de lo que se esperaba, pues el material es un poco frágil. Tenemos diferentes escalas de dureza. La dureza Rockwell, que se puede ver en la ASTM E18, que trata sobre la indentación, ¿no? Tenemos diferentes puntas de acero, puntas de diamante y las diferentes probetas que son pequeñas, como pequeñas moneditas para poder determinar la propiedad del material. Aquí nos dice una carga de 10 kilogramos es aplicada primero, seguida por una carga adicional. El número de dureza Rockwell proporciona la diferencia de penetración entre la carga preliminar y la carga total.
Dos escalas son usadas frecuentemente, la escala B y la escala C. La B de bola de acero y la C de cono de diamante. Con estas normativas. Aquí hay un video. A rounded cone made of 50 kilopond. This is how he can adjust his test piece. Hardness of our gear wheel is 55 HRC. This HRC significa Harness Rockwell C, o sea, Harness Rockwell, dureza Rockwell tipo C. Pues aquí está HR y la escala, el test, el intentador, el diámetro del identador, la forma del identador y la carga que experimenta 60, 100, 150. Aquí tenemos escalas de dureza Rockwell, escalas A hasta la K, los identadores de diamante, bola de acero de un 16 de pulgada al diamante y otra, y la carga máxima que se aplica. Acá tenemos otras escalas, todas para la dureza Rockwell. Estos ensayos son simples, baratos y no destructivos. Dureza Brinell. También utilizado para medir la dureza de los metales. Es similar a la escala a Rockwell, pero en este caso pues se mide más que todo el diámetro del identador con el diámetro de la sección de la sección o la muestra que deja o la huella. HB, carga sobre el aquí significa en cambio Harness Brinell, dureza Brinell, que es igual a la carga sobre la esfera sobre el área identada. La carga sobre la esfera sobre el área identada que deja la muestra. Brinell, identador, eh, la vista de un lado, la vista de arriba, la carga, la fórmula de la dureza. D es el diámetro de esta esfera de 1 y de 2. Aquí de 1 y de 2 son prácticamente el diámetro, es que existen dos diámetros, ¿no? Un diámetro lateral y longitudinal que puede experimentar que puede dar esta esfera. Pueden existir pequeñas variaciones, pero la final sí, sigue siendo una circunferencia. Y estas dos hay que promediarlas para poder obtener el diámetro apropiado. Y después se reemplazan esa fórmula. La carga, el diámetro del identador, menos el diámetro de la huella. Aquí también se utiliza el ensayo Brinell en madera, pero a este se le conoce como dureza Janka cuando se habla de la madera, ¿no? Es lo mismo, pero para el caso de madera. Dureza Janka. Dureza Janka o Brinell modificado. Dureza Janka. Aquí está alguna normativa ASTM sobre esta normativa. Aquí está sobre la tabla de la normativa A370. Aquí está, aquí nos habla sobre la dureza Rockwell C convertida a
a otros números de dureza, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos la dureza Rockwell escala C, lo que significa en la escala Vickers, la Brinell, la Knupp, la Rockwell escala A y la dureza Rockwell superficial de 15 newtons, 30 newtons, 45 newtons y su aproximación en un esfuerzo de tensión. Aquí existen correlaciones diferentes de tipos de dureza. Dureza Vickers, Knupp, Brinell, Rockwell, escala Mohs. Por ejemplo, aquí en la escala Rockwell tipo C, si nos da una escala, una dureza de 20, en Rockwell B equivale más o menos a 90, en la Brinell equivale a 200, en la Knupp equivale a 210, en la Vickers equivale a 200. Este es para un material, un acero común, y para la escala de Mohs está entre el 4 y el 5. La escala Rockwell. Aquí, por ejemplo, tenemos que el esfuerzo de tensión en megapascales o en PSI versus la escala Rockwell C, en la que el latón, el acero y el hierro coinciden en un punto, que viene a ser una tensión de más o menos aproximadamente 900 megapascales. Con 900 megapascales experimentan una escala de 25, una escala Rockwell de 25. En la 19 se habla sobre el impacto, que se presenta en el ensayo Charpy en la 7M23. En este caso es otra forma de determinar las propiedades mecánicas de un material mediante la utilización de la energía mecánica, de la energía, de las fórmulas de energía, en el cual podemos observar que es una probeta en el cual tiene una hendidura, una sección ahí cortada, y aquí pues se le aplica esta fuerza de esta máquina, el golpe, de esta manera. Está la probeta y aquí en la parte de atrás donde no está la rayita, se le golpea con esa máquina y se abre. Y ahí está la máquina que mide la energía que se presenta, y con eso también se pueden determinar las propiedades del material. Aquí nos habla sobre los factores que influyen, la velocidad, la temperatura. Sí, por supuesto. Altas temperaturas, el material metálico se vuelven dúctiles, mientras que a bajas temperaturas se vuelven frágiles. Aquí podemos observar dúctil y frágil, brittle. Aquí, en en este diagrama de rigidez versus temperatura, existe un punto de transición entre dúctil y frágil.
Aquí está la resiliencia al impacto en joules por metro, la temperatura en grados centígrados. En esta zona de aquí es la zona frágil y acá es la zona dúctil del material. Ese de aquí es la temperatura de transición. Aquí tenemos un ejemplo, los datos del ensayo Charpy se encuentran tabulados. Podemos dibujar el diagrama y determinar la temperatura de transición. Y en caso de que se necesite, pues se hace interpolación, que es prácticamente utilizar el teorema de Tales para determinar la temperatura o la energía mediante una correlación entre sus magnitudes que conforman la triangulación. Aquí tenemos un ejemplo. Aquí, ¿cuál sería la temperatura de transición? Aquí hay un punto, puede ser entre este o este, en el que el material va de frágil a dúctil. Esa es la zona de transición, podría ser aproximadamente unos 62, 63 joules, o a una temperatura de menos 60, tal vez, menos 60 grados centígrados. Bueno, en este caso, pues 70, nos dice que son 70 julios a menos 55 grados centígrados. Se produce esa zona de transición a esta temperatura. Aquí también hablamos sobre los esfuerzos de corte y tensión, fallas por corte, ¿no? Este de aquí es aplicar una carga que produce un corte en esta sección. Esfuerzos cortantes. Como podemos ver aquí, se aplican esfuerzos de aquí y acá y contrario a la dirección del esfuerzo, produce un corte, que es el corte de esta sección de aquí. Esto se puede ver como un elemento diferencial. Ahí está, en el que se aplica torsión. Y cuando se aplica esta torsión se está aplicando un corte también en el material. En un material existen diferentes tipos de cargas, ¿no? Tensión, compresión y corte. Aquí tenemos, por ejemplo, una viga y podemos determinar un elemento diferencial. La viga está sometida a dos cargas P, cargas de tensión. Y si analizamos ese pequeño diferencial en esta parte, observamos que se efectúan cargas Nx y bueno, en este momento solo se están aplicando esfuerzos de tensión, pero bueno, este es un gráfico para esquematizar lo que puede ocurrir, ¿no? Lo que sucede es que, bueno, haciendo otro elemento diferencial solo obtendríamos las cargas P, pero para este caso de acá nos dice que si existe, por ejemplo, un elemento en el cual se esté aplicando, digamos, fuerzas en X y fuerzas en y también corte, ese sería el diagrama, ¿no? Fuerzas de tensión y de corte. Eso en el caso de la parte A. Aunque obviamente aquí el esfuerzo en Y no está porque solo tenemos cargas en un eje, que es el eje X. Pero es simplemente una generalización de todas las fuerzas que pueden involucrarse, ¿no? Cargas en X, cargas en y esfuerzos cortantes para el diagrama en A. Y también se puede obtener un diferencial, un elemento diferencial girado, rotado, el cual está girado a un cierto ángulo y tiene diferentes tipos de carga y de esfuerzos cortantes, ¿no? Pero existen ecuaciones de transformación para planos de esfuerzo. Como podemos ver, aquí está un esfuerzo. Aquí podemos determinar un esfuerzo
cuando se efectúa, por ejemplo, cuando se toma un diferencial a un cierto ángulo. Por ejemplo, si tomamos un pequeño elemento diferencial, digamos, de esta figurita a un determinado ángulo, como podemos ver aquí, el elemento B, con estas fórmulas podemos observar cuáles son los esfuerzos principales o los esfuerzos cortantes que está percibiendo el material, solo con utilizar estas fórmulas. Con los mismos signos, por ejemplo, si en X está hacia afuera, pues es positivo, si está hacia adentro, negativo, lo mismo para Y, y si va para arriba, positivo,